ese caso, agradecer a Elkar también por la edición, ¿no? Por lo que hemos hecho, por cómo se ha hecho, ¿no? La presentación, el objeto en sí. Yo, la primera vez, la segunda, bueno, la he visto brevemente, pero la segunda vez que veo el objeto, que veo el objeto en sí. Desde luego que lo conocía lo que he hecho yo, por supuesto, los textos, también la música, pero el objeto no lo había visto y creo que también hay que valorarlo en este mundo tan digital, ¿no? En el mundo de las tres dimensiones, porque esto es un objeto. Tiene un precedente, este trabajo, que es otro disco libro que habíamos hecho anteriormente. Este precedente, esta huella que hemos seguido, yo creo que se refleja un poco sobre todo en la imagen de cubierta. Esta imagen había estado también presente, editada en el disco libro anterior. Pero es un precedente, no es más. Es una huella que hemos visto para andar un camino absolutamente diferente, que tiene muchísimas connotaciones similares, porque de hecho somos los 5 los que hemos hecho anteriormente. Pero se han pasado un tiempo, desde luego, 10 años, y desde luego es otro trabajo, es otro planteamiento, pero tiene un nexo de unión con el anterior, y formalmente es el reflejo de esta imagen que también estaba en el anterior. A partir de aquí, desde que ves la primera página, es otro camino, absolutamente diferente, insisto. Aunque seamos los mismos, aunque yo personalmente ya he trabajado formalmente también con los mismos materiales, sigo trabajando de momento, ahora, sobre el soporte papel. Técnicamente me gusta mucho la acuarela, siempre tengo el watch a mano, siempre un poco la mezcla, ¿no? La mezcla está presente, ¿no? En muchos aspectos. Ha comentado Ángel que es un trabajo multidisciplinar, una palabra muy atractiva, que es moderna, parece, pero es que siempre, aunque pasen los años, siempre. Y yo me he dado cuenta que yo llevo trabajando multidisciplinarmente toda la vida, la verdad. Sí, mi trabajo es de ilustrador, últimamente también de escritor, ¿no? Como autor de textos, pero cuando escribo mis textos también los ilustro. Pero habitualmente desarrollo mi trabajo, estamos en una librería, yo en el mundo de la literatura, es decir, uniendo dos disciplinas, texto e ilustración. Cuando me planteo ilustrar textos, en este caso que es más bien poesía, también música, que yo creo que la música tiene mucho de poesía. Cuando me planteo ilustrar, no literatura, cuando me planteo ilustrar literatura, poner imágenes en la historia, siempre pienso, el concepto es hacer imágenes para entrar, ¿no? Para acompañar a la historia, para que todo sea una unidad expresiva, un modo de entrar en la historia y de ir acompañando a la historia. En este caso me planteo de un modo diferente. Tampoco tiene muchas oportunidades, yo por lo menos, ¿no? Ahora por mí como ilustrador, de participar en un trabajo como este, ilustrando poesía, que para mí supone libertad. Cuando ilustro poesía, para mí no busco un camino de entrada con mis ilustraciones, de introducir al lector o al espectador en la historia, sino buscar más bien una salida. Tengo absoluta libertad, en ese sentido me siento con absoluta libertad, más cuando trabajo con un amigo, como es Kirchner, digo un amigo, porque es el precedente, mi marca son más bien los textos. La música en este caso no, porque bien como en el anterior trabajo conocía antes la música la he ido conociendo mientras desarrollaba mi trabajo. Pero también para mí es una experiencia, en este sentido, ¿no? Trabajar, estos 4, que es que son mis amigos, y es verdad, no es una apología de la amistad ni mucho menos, sino que esto, el primer trabajo salió de una forma natural y este trabajo también ha salido de una forma natural.